El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Un feminicidio transmitido en vivo por TikTok. Un exalcalde asesinado a balazos durante un festival de velas. Un líder criminal capturado en una localidad de Jalisco. 31 personas ya vinculadas a proceso por un solo caso. Y el nombre de un cártel entero temblando por primera vez en años. Eso es lo que ves hoy en las noticias. Eso es lo que la conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de confirmar frente al país. Pero eso no empezó hoy, no empezó ayer. Ni siquiera empezó con la captura del R1 en Atotonilco. Empezó con algo que nadie notó. Algo tan pequeño que no llegó a ningún noticiero nacional. Una sola ficha. Y cuando cayó, arrastró consigo el nombre de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el nombre de su hijo Francisco, el nombre de un exalcalde de Uruapan, el nombre de una influencer de 23 años que se llamaba Valeria Márquez, y hasta la sombra de El Mencho. Todo en una sola cadena. Y hoy voy a mostrarte ficha por ficha cómo Harfuch la tiró. Atención México, lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló este 31 de julio no es un caso aislado. Son varios casos que llevaban meses pareciendo separados y hoy quedaron cosidos por un solo hilo. Ese hilo tiene nombre operativo dentro de los archivos de Harfuch y lo que sigue lo van a explicar los noticieros como hechos independientes. No lo son. Voy a contarte por qué. Para entender lo que ves hoy, necesitas regresar a un momento en el que casi nadie estaba mirando. Un martes cualquiera, un operativo que parecía rutinario, sin helicópteros filmados en vivo, sin transmisiones especiales, sin nombres que la audiencia reconociera. Harfuch ordenó una acción de bajo perfil. Y Harfuch sabía algo que nadie más sabía. Esa primera ficha, la que estaba a punto de caer sin ruido, iba a arrastrar 4 más detrás de ella. Y una de esas fichas ya no era un narco. Era un feminicidio que llevaba más de un año exigiendo respuesta. Ficha 1. La ficha que nadie vio caer. Según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, todo arrancó con una detención periférica en el corredor Zapopan a Totonilco, Jalisco. Un operador de rango medio, sin alias en los medios, sin ficha roja internacional, sin nota de 8 columnas. Los agentes de la Guardia Nacional lo pararon en un retén discreto a las 5:52 de la mañana. Traía 2 radios de comunicación, traía un rifle corto de calibre táctico y traía, según los reportes internos consultados por este canal, algo aparentemente insignificante, un teléfono celular con la pantalla estrellada, sin cámaras, sin sirenas, sin comunicado. El detenido fue informado de sus derechos constitucionales en el lugar, quedó a disposición del agente del Ministerio Público y su nombre no llegó a ningún noticiero porque en el organigrama del grupo criminal Los R's, ese hombre era una pieza reemplazable, un halcón, un mensajero. Un operador logístico de zona. No era un capo, no era un lugarteniente, era para efectos públicos nadie. Los noticieros no lo reportaron, las redes no lo mencionaron. Para todos fue un arresto más, pero para Harfuch fue la primera ficha. Y llevaba 10 días esperando exactamente ese arresto. 10 días. Porque en el análisis previo del equipo de inteligencia de la Secretaría, ese teléfono estrellado no era un teléfono, era un mapa. Y ese mapa iba a apuntar a Michoacán, a Zapopan y finalmente a un hombre que se hacía llamar R1. Ramón Ángel Álvarez Ayala no era estúpido. Los estúpidos no coordinan operaciones criminales durante 13 años. Los estúpidos no sobreviven al sistema penitenciario y salen a seguir operando desde 2022. Álvarez Ayala era arrogante, y la arrogancia tiene una característica fatal. Te hace creer que los operadores pequeños son desechables, que cuando cae uno no importa. Ese error de cálculo fue el punto de partida de todo lo que estás a punto de ver. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que las historias grandes casi siempre empiezan con detenciones que nadie reporta. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue lo vas a querer ver hasta el final. Y entonces revisaron lo que traía, y ahí empezó todo. El aparato estaba estrellado por fuera, pero funcional por dentro. Los peritos de la Unidad de Inteligencia Financiera lo abrieron bajo cadena de custodia federal. Acta notarial levantada a las 11:47 de la mañana. Y lo que encontraron no era una lista de contactos, era una arquitectura. Chats encriptados con instrucciones de cobro de piso a productores de limón, a productores de aguacate, a ganaderos, a comerciantes, a transportistas.
rutas logísticas de armamento entrando por el corredor de Tacámbaro hacia Apatzingán, fotografías geolocalizadas de máquinas tragamonedas en establecimientos de Uruapan y un contacto codificado que aparecía repetido, con la etiqueta más simple y más peligrosa, una letra y un número, R1. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. En ese mismo teléfono, entre los mensajes intercambiados en los meses previos, había una conversación fechada semanas antes del 1 de noviembre de 2025. Una conversación que hablaba de un presidente municipal, una conversación que usaba la palabra provocación y una conversación que, según fuentes que hablaron con este canal, contenía las palabras exactas que después iban a ser confirmadas por 31 detenidos vinculados a proceso. Ese teléfono no era evidencia de un delito, era evidencia de una cadena de delitos. Y Harfuch, mirando el reporte desde la sala de mando en la Ciudad de México, solo dijo una palabra: continúen, como si ya supiera exactamente a dónde iba a caer la siguiente ficha. Ese hallazgo activó la segunda ficha, y la segunda ficha era más grande. Ficha 2, la conexión. Con la información extraída del primer teléfono, el equipo de investigación de Harfuch reconstruyó una red que operaba simultáneamente en 2 estados: Michoacán, con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Guandacareo, Sitzio y Tacámbaro, y Jalisco, con operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y en el Valle de Juárez. En 10 días de análisis, la unidad de inteligencia financiera cruzó los patrones de cobro de piso con movimientos bancarios de empresas fantasma que fingían dedicarse al empaque de limón. La segunda ficha ya no fue un operador menor en un retén. La segunda ficha fue un cateo coordinado en una bodega del corredor limonero, sin sirenas, sin luces intermitentes, solo el sonido de los motores avanzando por brecha. El pasto mojado absorbía el sonido de las botas. Nadie encendió linternas. La cámara térmica del dron pintaba en amarillo y naranja cada cuerpo dentro del inmueble. Y lo que salió de esa bodega multiplicó por 10 la escala del primer arresto. Armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, cuadernos con registros contables manuscritos de cuotas cobradas por municipio y una libreta negra con las iniciales R.R. escritas en la primera página con marcador permanente, los RS. Ese fue el primer momento en que el nombre completo de la célula apareció por escrito en manos del Estado. La primera ficha fue un arresto sin cámaras en un retén. La segunda ficha fue un operativo con más de 40 elementos en un solo predio. La diferencia entre ambas era la evidencia. Y todavía faltaban 2 fichas más. Piensa en la ironía operativa de eso. Ramón Ángel Álvarez Ayala construyó una organización que se financiaba extorsionando a agricultores, transportistas y comerciantes en 2 estados. Y su propia estructura administrativa, su propia contabilidad interna, fue exactamente lo que se convirtió en el hilo que Harfuch necesitaba para localizarlo. Cada peso extorsionado dejó un rastro, cada rastro llevó un operador, cada operador llevó una libreta y cada libreta llevó a un hombre. Ese no es un detalle menor, es la diferencia entre un cateo rutinario y el desmantelamiento parcial de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Harfuch no se sorprendió. Cuando le reportaron la conexión, solo dijo: continúen, como si ya supiera a dónde iba la cadena. La cadena no se detuvo, no podía detenerse. Ficha 3, la escalación. Aquí la historia acelera porque el momentum se vuelve imparable, con la libreta negra en manos federales, con los cuadernos de cobro digitalizados, con los movimientos financieros mapeados. La Secretaría desplegó un operativo simultáneo en 3 regiones. Zona metropolitana de Guadalajara, corredor Uruapan, Tacámbaro en Michoacán, y el punto que iba a resultar más significativo de todos, Atotonilco, Jalisco. El operativo del 29 de julio fue quirúrgico, y aquí quiero que visualices la escena exactamente cómo ocurrió. Omar García Harfuch no estuvo en Atotonilco esa madrugada, estuvo frente a las pantallas de un puesto de mando en la Ciudad de México, con líneas encriptadas abiertas hacia los comandantes en campo, monitoreando en tiempo real el desarrollo de cada fase. Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa, sin sirenas, sin luces, sin comunicados adelantados. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional cerraron el perímetro. El dron confirmó posición. Y entonces salió el nombre que ninguna pantalla de televisión había pronunciado en años: Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, líder operativo de la célula Los RS, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Detenido.
sin un solo disparo, trasladado bajo custodia federal, puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud. Y la ficha que apenas empezaba a abrirse, autoría intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Piensa en lo que eso significa por un momento. Uruapan lloró a su alcalde durante meses. Michoacán llenó plazas con velas. Y el nombre del autor intelectual del ataque llevaba semanas circulando dentro de una libreta negra que estuvo primero en la mochila de un operador desconocido detenido en un retén discreto. Según los testimonios integrados por la Secretaría, el móvil del atentado contra Manso fue lo que los R's interpretaron como una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Y a través de intervenciones telefónicas autorizadas, apareció otro nombre en el expediente. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, habría sido enterado por el R1 de que el atentado contra Carlos Manso se iba a perpetrar. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. La cadena todavía tenía una ficha más, y esa ficha, aunque nadie lo esperaba esta mañana, no era de narcotráfico, era de feminicidio, y faltaba la ficha más grande. Ficha 4, el nombre grande, y el nombre que nadie esperaba. Cuando el R1 fue trasladado y su expediente se abrió por completo, cuando los testimonios de sus cómplices empezaron a integrarse al Ministerio Público, cuando las intervenciones telefónicas fueron cruzadas con los registros de la Fiscalía General de la República, apareció una carpeta que estaba abierta desde el 13 de mayo de 2025. Una carpeta abierta bajo protocolo de feminicidio en Jalisco. La carpeta de Valeria Márquez. 23 años, creadora de contenido, empresaria dueña del salón Blossom de Beauty Lounge en Zapopan, asesinada mientras transmitía en vivo por TikTok alrededor de las 6 de la tarde, cuando un sujeto se hizo pasar por repartidor, entró al salón, le confirmó su identidad y le disparó al menos 3 veces. Ese caso llevaba más de un año buscando respuesta, y la respuesta acababa de aparecer dentro del expediente del R1. Harfuch lo dijo con las palabras exactas frente a la conferencia de la mañana, sin adornos. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones, y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. 4 oraciones, analicémoslas. Harfuch no dijo novio, dijo relación sentimental. La diferencia no es semántica, es jurídica. Harfuch no dijo lo mataron, dijo cometan el feminicidio. La tipificación importa. Harfuch no dijo pidió, dijo pide, presente. La orden viajó desde una relación personal fallida hasta la estructura armada del CJNG. Y Harfuch no dijo tenían, dijo tenía, pasado, porque la relación entre Valeria y Francisco terminó y en el momento en que terminó empezó otra cosa, las amenazas. El hijo tiene nombre, Francisco Álvarez, hijo biológico de Ramón Ángel Álvarez Ayala, y a esta hora, mientras tú ves este video, Francisco está prófugo. Harfuch fue explícito, está libre y estamos en búsqueda de él. Ya tienen indicios de dónde podría estar, es parte de las investigaciones. Traducción, Harfuch ya sabe dónde va a caer esa ficha, solo está esperando el momento. ¿Cuántos días crees que van a pasar antes de que Francisco Álvarez sea presentado ante el Ministerio Público? Escríbelo en los comentarios porque eso es exactamente lo que la Fiscalía General de la República está tratando de determinar en este momento. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita porque cuando esa ficha caiga, aquí lo vas a saber primero. Repasemos la cadena completa. Ficha 1. Un operador menor detenido en un retén discreto del corredor Zapopan a Totonilco. Un teléfono estrellado, 2 radios, un rifle corto. Eso llevó a ficha 2. Un cateo en una bodega del corredor limonero de Michoacán. Cuadernos contables, libreta negra con iniciales R.R, mapa financiero completo de los R's. ¿Que reveló? Ficha 3. Operativo simultáneo en 3 regiones. Captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, en Atotonilco, Jalisco. Autor intelectual confirmado del asesinato del exalcalde Carlos Manso. 31 personas ya vinculadas a proceso solo por ese caso. Vínculo directo con el Mencho, quien habría sido informado del atentado antes de que ocurriera. Que conectó con... Ficha 4. El expediente cerrado durante más de un año del feminicidio de Valeria Márquez. Reabierto. Con los 2 autores identificados, el R1 como el que dio la orden final y su hijo Francisco como el que la pidió.
De un teléfono estrellado en un retén sin cámaras, al desmantelamiento parcial de una célula del CJNG y a la resolución del feminicidio con más impacto mediático del año pasado en México. Semanas de trabajo, 3 operativos, al menos 32 detenidos, un prófugo con nombre y apellido, una sola cadena. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. Si sumas todo lo decomisado a lo largo de la cadena, el inventario acumulado incluye armamento de alto poder, radios encriptados, vehículos, contabilidad manuscrita de meses de extorsión a productores de limón, aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas en al menos 7 municipios de Michoacán y afectaciones documentadas a empresas de servicios, establecimientos comerciales y máquinas tragamonedas. Cuando la extorsión se convierte en número, deja de ser noticia y se vuelve estadística. Pero cada cuota cobrada a un productor de limón es un hijo que no fue a la escuela ese día porque el dinero se fue en la mordida. Cada cuota cobrada a un transportista es una tonelada de aguacate que no llegó al mercado a precio justo. Cada máquina tragamonedas protegida por los R's es una familia de Uruapan que aprendió a caminar por la banqueta del otro lado. Encima de todo ese cobro de piso, esa arquitectura financiera, ese silencio operativo, aparece la muerte transmitida en vivo de una mujer de 23 años dentro de su propio salón de belleza, en su propia colonia, mientras hablaba con sus seguidoras. Ese es el costo real de una célula criminal. No cabe en un decomiso, no cabe en un acta. Cabe apenas en la mirada de una comunidad que había dejado de creer que las autoridades iban a llegar. Y esta semana, por fin, llegaron. El objeto más pequeño de la cadena resultó ser el más importante. Ese teléfono estrellado, encontrado casi por casualidad en la mochila de un operador anónimo, contenía el número codificado que desarmó todo. ¿Que fue casualidad que esa primera ficha cayó? No lo fue. Harfuch sabía. Desde antes del retén discreto en el corredor Zapopan a Totonilco, sabía a dónde iba la cadena. Tenía los cruces telefónicos preliminares que colocaban al R1 en comunicación directa con estructuras superiores del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenía los reportes históricos que documentaban que Ramón Ángel y sus hermanos fueron identificados desde 2012 como operadores relevantes de esta organización. Recuerda que Ramón Ángel formó parte de los Quinis hasta 2012, cuando fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Salió libre en 2022 y volvió a operar. Un operador de inteligencia promedio habría intentado ir directo por el R1 en cuanto reapareció, y habría fracasado, porque la evidencia formal contra Ramón Ángel Álvarez Ayala no estaba en el R1 mismo, estaba dispersa en los teléfonos, cuadernos y radios de los operadores menores que lo rodeaban. Harfuch no fue por el nombre grande, fue por la cadena, ficha por ficha, porque sabía que cada ficha le daba la evidencia que necesitaba para la siguiente. Y cuando llegó al R1 tenía todo. Tenía los chats, tenía las libretas, tenía los testimonios, tenía las intervenciones telefónicas autorizadas, tenía la línea de responsabilidad del asesinato de Manso y tenía, aunque el país no lo supiera todavía, la respuesta al feminicidio de Valeria Márquez. Harfuch no tiró la primera ficha por accidente, la eligió. No empezó con el nombre grande, empezó con el nombre más pequeño, y eso fue lo más inteligente que pudo haber hecho. Tuvo 4 fichas visibles, pero hay una más. Hay 2 en realidad, y ambas están a esta hora fuera de custodia. La primera se llama Francisco Álvarez, el hijo del R1, prófugo, señalado como autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez. La segunda se llama Rafael Álvarez Ayala, alias R2, hermano del detenido, quien según información confirmada en la propia conferencia de la mañana, asumiría el liderazgo de los R's tras la caída de Ramón Ángel. 2 hombres, un apellido, una organización que se niega a caer. Y más arriba, más lejos, la sombra que Harfuch mencionó por su nombre operativo, pero no por sus consecuencias legales. El Mencho, informado en su momento por el R1 de la operación contra el alcalde de Uruapan. Esas fichas no han caído, todavía, pero cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última. Suscríbete ahora, activa la campanita. Rompa la noticia de la captura de Francisco o de la caída del R2, vas a querer ser el primero en saberlo. Y esa noticia tiene fecha estimada por los analistas de inteligencia consultados por este canal, antes de que termine el próximo mes. Momento al inicio de este video. Un operador menor detenido en un retén sin cámaras, en una madrugada cualquiera de un municipio cualquiera del corredor Zapopan a Totonilco. Un teléfono con la pantalla estrellada, un nombre que no llegó a ningún noticiero. Nadie lo vio caer, nadie lo reportó, nadie le dio importancia.
Nadie, excepto Harfuch, porque Harfuch sabía que esa ficha no era la primera que caía por su propia cuenta, era la primera que él estaba empujando. Y desde ese empujón hasta la conferencia de la mañana de este 31 de julio, pasaron los días necesarios para que el país entendiera algo que la Secretaría de Seguridad ya llevaba semanas construyendo en silencio, que el asesinato del alcalde de Uruapan y el feminicidio en vivo de una influencer en Zapopan no eran historias separadas, eran dos fichas contiguas en la misma cadena. Y esa cadena todavía no ha terminado de caer. La siguiente ficha ya tiene fecha.